Hola a todos nuevamente. Bueno, ya tenemos o ya estudiamos el primer tipo de función exponencial, es esta. Ahora vamos a estudiar el segundo tipo de función exponencial y bueno, de aquí ya podemos irnos un poco más rápido. El segundo tipo de función exponencial es esta que voy a escribir por aquí, que es igual a elevado a alguna potencia, donde a es una constante. Esta es la primera, el segundo tipo de funciones y obviamente la potencia pues debe de ser alguna literal. Esta es la segunda forma de las potencias. Puede ser cualquier constante, por ejemplo puede ser 2, puede ser, voy a escribir ejemplos de esto. Por ejemplo, A puede ser 2 a la X. ¿Qué otra cosa? A puede ser menos 5 elevado a la X. A puede ser una fracción, incluso un cuarto elevado a la X. Entonces aquí A puede ser cualquier número real y elevado obviamente a su respectiva potencia. ¿Cuál es el dominio de esto? Bueno, pues si se dan cuenta, si yo elevo 2 a la menos 1, pues me va a dar un medio. Si yo elevo 2 a la 0, me va a dar 1. Y si yo elevo 2 a la 2, pues me va a dar 4. Por lo tanto, si sustituyo números positivos, números negativos y también sustituyo el 0, la función existe. Va a existir, va a seguir existiendo. Por lo tanto, el dominio de este tipo de función, también es una función exponencial, es todas las x que pertenecen al intervalo de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque todos los números me funcionan. Todos los números me funcionan. ¿Sí, claro? Profesor, Ajá. entonces cuando en ese ejemplo de que cualquier número puede ser sustituido, el dominio sería de menos infinito a infinito. Sí, porque pues x puede ser cualquier número, desde menos Ok, infinito a infinito. ¿Sí? sí, Ok, perfecto. Ahora, pues vamos a estudiar el dominio de algunas funciones en particular. Por ejemplo, regresando a los ejemplitos, pues por ejemplo, y es igual a 4 elevado a la x. Pues aquí, por lo que les acabo de decir, pues x puede ser cualquier número, cualquiera, no hay ninguna restricción. Entonces x debe de pertenecer a el intervalo de menos infinito hasta infinito. La gráfica de esta función, bueno, no la conozco aún, pero va a ser esa. Después, la siguiente función exponencial. Bueno, tengo 5 entre 1 a la x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, empecemos con ¿Cuál la es, primera lámina. cuál sería más bien Formato 4, le damos a iniciar dibujo. cuál es la restricción de esta gráfica en particular? ¿Dónde no existe? ¿Dónde no hay función? ¿En qué número no existe la gráfica de esta función? 0. Ajá, porque algo entre 0 no da nada. La fracción me está diciendo que, bueno, que x debe de ser diferente de 0. Entonces el dominio es todos los números x. El dominio son todos los números x que pertenecen al intervalo de menos infinito hasta 0, unión 0 hasta infinito. 0 es el único número que no existe para esta función. Y finalmente, la tercera y última, el último ejemplito de esto, pues es un número, vamos a decir que es, por ejemplo, un tercio elevado a la raíz de x. ¿Cuál es la restricción para las raíces? La raíz, mayor o igual que 0. Ajá, mayor o igual que 0. Entonces esto nos dice que el dominio son todos los números x que pertenecen desde 0 hasta infinito. ¿Sí o no? Sí. Entonces se dan cuenta que estos dominios de las funciones exponenciales dependen de lo que nosotros ya sabemos. Por eso es más sencillo, porque esto ya lo sabemos. Entonces, estos son los dominios de este tipo de funciones. Son donde van a existir. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? No, profe. Bueno, vamos a graficar estas funciones nada más para conocer cómo son. Ay, no creo que no están viendo. Para conocer cómo son. ¿O sí estaban viendo? GeoGebra, sí, ¿verdad? Rayos. Ok. A ver. 4
4 elevado a la x, que es la primera función. ¿Se dan cuenta que se parece demasiado a la función exponencial? Esta es la primera función, 4 elevado a la x. La segunda función es 5 elevado a la 1 entre x. Y entonces también se parece a la función exponencial. Desde menos infinito llega hasta 0 y después de infinito llega y se va hasta el infinito en x. Y la última función, la voy a hacer más pequeño, y la última función era, bueno, era una fracción, no me acuerdo exactamente qué fracción era. Vamos a ponerla así. Y el exponente es SQRT de x. Ay. De x. Y aquí debo de borrar esta x. Ok. Y ahí se dan cuenta que es la función que acaba de salir en verde. Esta función es un tercio elevado a la raíz de x. Si se dan cuenta, bueno, en esta en particular que se hace más pequeña. Aquí, ¿por qué se hace más pequeña un tercio elevado a la raíz de x? ¿Por qué se hace más pequeña? ¿Qué no quiere decir? ¿Qué le dice su lógica? ¿Por qué esta función, mientras x avanza, se hace más pequeña? ¿Alguien? Porque va hacia el infinito, no. Si va hacia el infinito, pues a ver, si va hacia el infinito, por ejemplo, a la raíz de 100, si x vale 100, entonces esto sería 10. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, un número antes, si x vale 81, entonces el exponente sería 9. Pero ¿por qué esto conforme x avanza? Por ejemplo, primero va 9, después va 10. Conforme x avanza, ¿por qué se va haciendo más pequeño? O sea, la gráfica de esta función, observamos que partía de 1 y se chiquita. ¿Por qué? Porque los resultados de las raíces van decreciendo, ¿no? No, los resultados de las raíces siempre van a ser más grandes. Ah, 9, por ejemplo, 81 da 9. Cuando x vale 100, da 10. Cuando x vale 121, da 11. Y así sucesivamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué se va haciendo más pequeño? ¿Por qué si la x va en aumento, por qué esto se va haciendo más pequeño? Si es una función exponencial. Y si se dan cuenta, este comportamiento es el comportamiento de la exponencial cuando era negativa. Cuando era negativa esto se hacía chiquito, pero esta potencia no es Decrecía. negativa. ¿Por qué se hace pequeña entonces? ¿Quién quiere responder esto? Es algo muy simple, ¿eh? Esto es lógica de primaria. Porque mientras más aumenta la fracción, es más. Ay, ¿cómo le explico? Va reduciéndose más el número. Es que no estoy seguro si lo estoy diciendo bien. Más aumenta la fracción, ¿a qué te refieres? Es que, digamos, Por ejemplo, fácil. El primero, un tercio al cuadrado. ¿A qué te refieres con que más aumenta la fracción? A ver, es que ahí sí no me sé explicar. Bueno. Sería entre más veces se como divida, Ajá. podría ser que es por eso que, aunque es más grande, el número que sale ahí se va reduciendo como en. Ay, es que, ¿cómo lo explico? Oh, es que. Entre más grande sea el exponente, la fracción se hace menor. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Un número sobre los otros me va dando un número decimal más pequeño, pero. ¿Alguien que tenga la respuesta correcta? 3. ¿Qué sería el infinito? Ajá, el infinito, ¿qué tiene el infinito? Es muy grande, ¿no? Ajá, pues es infinito. ¿Y qué? Pues si parte de 0 hacia infinito, serían los números que están. Ay, es que, ¿cómo le explico? Es que mira, si es infinito, por ejemplo, va a haber un número que su raíz sea, por ejemplo, 1,000,000. Ajá. Y entonces cuando x valga ese número, y va a estar aquí va a estar muy, muy pegada a 0. Entonces, o sea, yo lo que quiero que me digan es por qué mientras x aumenta,
Si el exponente es positivo, porque la función decrece, porque va decreciendo. ¿Por qué decrece? Alguien. ¿Nadie? ¿Se rinden? Es que estoy tratando de pensar, profe, pero no me sale. Es que yo me quedo con la idea de que el Sí, yo denominador se también. va haciendo más grande, pero El denominador se va haciendo más grande. y entre uno, pues, bueno, uno entre el denominador que ya es más grande entre sí, pues, una esa parte, así que Ok. Me voy a quedar con eso que dijo a Misael. veces siento que sí funciona. Me voy a quedar con eso que dijo Misael. Mientras, a ver, voy a hacer esto hacia acá arriba para explicar o traducir lo que Misael dice. Mientras la fracción aumenta, el denominador se hace más grande, exactamente. Por ejemplo, 1/3 al cuadrado es 1/3 por 1/3. Y si yo hago esta multiplicación, esto es 1/9. Si yo tengo 1/3 al cubo, entonces esto es 1/3 por 1/3 por 1/3. Recordar que la potencia indica cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. Y esto es 1/27. Y si yo tengo 1 a la cuarta, bueno, 1/3 más bien 1/3 a la cuarta, esto es igual a 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Y esto finalmente es igual a 1 entre 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. 31. Es 81. Entonces, mientras la potencia sea más grande, el denominador va a ser más grande. Y hace rato les comenté que mientras más grande sea el denominador, Más pequeño va a más ser pequeño va a ser el resultado. Ah, Esto es lo que está pasando con esta fracción. Muy bien, Misael. Tienes un punto extra que equivalen a 10% en esta unidad. Solamente me acuerdas, por favor. Ya está. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. O sea, les comentaba, no es otra cosa más que la lógica. La lógica de las fracciones y de lo que está sucediendo con los números. Eso es lo que sucede. Y bueno, si ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí o no? no, profe, sí, ya la capté. No, bueno, con respecto a esto me refiero con respecto a todo, a lo último que estamos estudiando. ¿Sí o no? No, ¿Todo claro? No, ya quedó claro. Ok, espero que sí hayan entendido qué es lo que está pasando con la fracción, porque se vuelve más y más pequeña. Bien. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a continuar por acá en algún lugar, quién sabe dónde. Ok, a ver. Y el último tipo de función exponencial es esta. Y es igual a una variable elevada a otra variable. Variable a la variable. Ya estudiamos 3 funciones exponenciales. La primera es Euler elevado a alguna variable. La segunda es una constante elevada a una variable. Y finalmente esta es una variable elevada a alguna variable. Y bueno, aquí esto se pone un poco más interesante, porque ahora debo de cuidar ambas variables, ¿están de acuerdo? Ambas variables pueden tener su dominio en particular. Sin embargo, si esto estuviera así tal cual, x elevado a la x, ¿cuál es el dominio de la función? X elevado a la x. Piensen en todos los números. Bueno, recuerden, siempre piensen negativos, positivos y cero. Si es negativo, la función existe. Si es positivo, la función existe. Y si es cero, ¿qué pasa cuando es cero? X elevado a la x. No existe. ¿Por qué no? Y esto Es cero. esto sería 0 a la 0. Ujú. ¿Y eso pero cuánto cualquier es? número elevado a la 0 sigue siendo 1, ¿no? Vamos a ver. X elevado a la X. Ahí está. Voy a borrar todas las demás para que no interfieran. X elevado a la X. ¿Qué pasa cuando vale 0? ¿Sí es 1? Parece, ¿no? ¿Sí es 1? ¿Sí o no? Sí. ¿En su calculadora les da 0 a la 0? Ah, no lo intenté, a ver. Da más de error. Ajá, exacto. 0 a la 0 error es una matemático. indeterminación matemática. Se llaman indeterminaciones. Siempre que nosotros, cuando la calculadora me dice mat error, significa que es una indeterminación, es decir, algo que no, digamos algo que no existe, algo que matemáticamente no puede ser explicado, ¿sí? Entonces 0 a la 0 no existe.
Sin embargo, de nuevo, puedo sustituir números negativos, puedo sustituir números positivos, pero el 0 no lo puedo sustituir. ¿Cuál sería entonces el dominio de esto? Se supone que no, Funciona, sí, ¿no? no toca el 0, ¿verdad? Ajá, es el único número que no toca. 0 no existe. Entonces, si toca los negativos y a los positivos, igual sería de menos infinito hasta 0 Ajá. abierto, Unión, bueno, con paréntesis, unión de 0 infinito. con paréntesis hasta infinito. Exacto. Este es el dominio de esta función. ¿Por qué? Porque el 0 es el único número que no va a existir. A ver, por favor, traten de hacer la evaluación y de menos 1. Es decir, menos 1 elevado a la menos 1 en su calculadora y díganme cuánto les da. Menos 1. Siempre que ustedes utilicen números negativos, utilicen los paréntesis de su calculadora, es decir, menos 1 entre paréntesis elevado entre paréntesis a la menos 1. ¿Y eso cuánto les da? ¿No da -1? Y da menos 1. Ajá. Y ahora menos 1 elevado a la menos 2. -1. No es cierto. Da uno positivo. Ajá, da 1 positivo. Ahora menos 1 elevado a la 8. 8 positivo. 8 positivo, exactamente. Entonces aquí, bueno, se dan cuenta que si ustedes elevan esto a la potencia, pues la función va a existir. El único lugar donde esto no va a ser cierto es en 0, porque tenemos ahí una indeterminación. 0 a la 0 no está definido matemáticamente. Bien, y ya para finalizar el día de hoy, pues vamos a estudiar dos funciones exponenciales de este tipo, variable a la variable. X elevada a la x cuadrada y finalmente x elevado a la raíz de x. Y con este tipo de funciones exponenciales sí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Justamente por el 0. ¿Qué sucede en la primera si sustituyo 0? 0 al cuadrado va a ser 0. 0 a la 0 pues no va a existir, ¿cierto? Sin embargo, todos los demás números negativos y positivos existen. Por lo tanto, el dominio de esta función exponencial, ¿cuál es? El mismo de ahorita. Sería el mismo, ¿no? Es exactamente el mismo. X pertenece a menos infinito a 0, unión 0 hasta infinito. Exactamente. Aquí en esta función sustituyan, por ejemplo, el menos 9. Es decir, menos 9 elevado a la menos 9 al cuadrado. Haciendo énfasis, e insisto, que siempre que utilicen negativos para hacer potencias deben de estar escritos entre paréntesis. Menos 9 elevado a la menos 9 y eso está elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? Menos 1.96 por 10 a la 77, ¿no? Exactamente. Entonces, el número sí existe, es muy pequeño, pero existe. Súper Está pequeño. existiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números negativos funcionan y funcionan bien. Perfecto. Ahora, con el último ejemplo, ¿cuál es el dominio a simple vista de esta función? Ahí yo tengo una duda, profe, porque, Ajá. bueno, sería algo parecido a la variable que estábamos viendo hace rato, o podría hacerse como, por ejemplo, x a la raíz de x podría transformarse x a la 1/2. Sí, Bueno, es lo ya mismo. transformándolo. Pero Pero no sería x a la 1/2. Esto es x elevado a la x a la 1/2. ajá, así sería. Ajá. Pero no sé, ahí tengo duda si puede ser el dominio de menos infinito hasta 0, unión 0 hasta infinito, o A ver, sustituye un número negativo en la raíz y a ver qué te da. bueno, la raíz no se puede porque pues, sería Exacto. una incongruencia. Entonces ahí tienes la respuesta. ¿Cuál sería el dominio? No, pues entonces sería de 0 a infinito. ¿Abierto o cerrado? Cerrado 0 hasta infinito abierto. ¿Cerrado o cero? ¿Así? Ujú. ¿Qué sucede cuando sustituye 0? A ver. Pues no hay raíces de 0, ¿sí? Pues sí sigue siendo lo mismo, ¿no, profe? ¿O ¿Raíz no? de 0 cuánto es? Pues a mí me dio indefinido, no sé si esté bien. Exacto, no existe porque es 0 a la 0 y ya sabemos que 0 a la 0 no existe, no está definido, Entonces entonces no es cierto. no es abierto, no es Cerrado no es está cerrado, es abierto, es así, con 0. ¿Sí o no? bien. Sí. Sí.
Ok, y aquí acaba la clase del día de hoy, chicos. Quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a las funciones exponenciales. Si se dan cuenta, bueno, yo insisto, esto es más sencillo que lo que ya estudiamos, porque ya sabemos cómo se comportan las demás funciones. Entonces, como ya sabemos cómo se comportan las demás funciones, esto ya está sencillo, está muy fácil. Esto ya es lo más sencillo del mundo. Las funciones exponenciales, a mi particularidad, siempre son las funciones más fáciles. Si no tienen alguna duda, mañana vamos a estudiar algo que se llaman funciones logarítmicas. Lo voy a escribir por acá. Funciones logarítmicas. Y bueno, estas sí están un poquito más entretenidas, pero por algo en particular. De hecho, podríamos empezar a estudiarlas ahora porque apenas son las 10, nos falta una hora de clase. Entonces, pues, no, pero aquí lo vamos a dejar para que dijeran bien esto. Les voy a dejar una tarea. La tarea de funciones exponenciales, que son 9 funciones. Son 9 funciones, 3 de cada una. ¿Qué es lo que necesito para estas 9 funciones? Solamente que tracen su dominio. Que indiquen cuál es su dominio, nada más. ¿Cuál es el dominio de las funciones exponenciales que vamos a estudiar? Va a ser la única tarea para esto. ¿Qué es lo que necesito que hagan de esta clase? Bueno, ya saben, los apuntes. Y de las primeras funciones que estudiamos, que fueron las funciones exponenciales, las primeras dos, que hagan las tabulaciones nada más de las primeras dos, solamente de esas, de todas las demás no importa. De todas las demás solamente coloquen su dominio y si quieren colocar su gráfica, coloquen su gráfica para que conozcan cómo es, pero no es requisito que coloquen la gráfica, solamente la gráfica de las primeras dos funciones en particular. Y cuando iniciamos cada una de las 3 funciones, también les dije, bueno, por ejemplo, la segunda función es y igual a la x, también tracen la gráfica de esta función, y la última función fue y igual a x a la x. También, por favor, tracen la gráfica de esta función. Son las únicas, porque son como que los temas principales. Los ejemplos que se derivaron de estos temas, estos ya no deben de llevar su gráfica. ¿Ok? Entonces, Profe, de las funciones logarítmicas, ¿qué pasó, Emiliano? en total son 5 funciones exponenciales, la de Euler, la de a la x, No, la de x a la x, o la de x a otro elevado a otro exponente con otro se exponente, dice variable elevado a variable. variable elevado a variable, y la de una variable elevado a raíz de una variable. No. Pues sigue siendo una variable, Emiliano. O sea, el exponente sigue siendo una variable. Solamente son 3. 1, 2, 3. Entonces, las otras ya no les hacemos caso. Bueno, me refiero a que las únicas que necesito que sí aparezcan graficadas son estas 3. Euler elevado a la x, a elevado a la x y x elevado a la x. Y recordando que hay dos que quiero que aparezcan, cuando el exponente es positivo y cuando el exponente es negativo. ¿Sí? ok, sí. Esto es nada más. Y ahora, esa es la tarea de esta clase. Para mañana, esta tarea que les voy a dejar, sí quiero que sea para mañana. Es una pequeña investigación, es una investigación muy simple en cualquier lugar, en cualquier sitio de internet pueden encontrarlo. Funciones logarítmicas. ¿Qué quiero que investiguen de las funciones logarítmicas? Bueno, las funciones logarítmicas, les adelanto, vamos a estudiar 2. La primera función se llama logaritmo natural de x y la segunda función se llama logaritmo base a, vamos a ponerlo, de x. Son las 2 funciones que vamos a estudiar mañana. Estas funciones tienen propiedades que hacen que el estudio de las funciones logarítmicas sean más simples. Entonces, para mañana, quiero que me investiguen las propiedades de los logaritmos. E investigar no significa, lo encontré y ya con eso lo escribo y eso es todo, no. Investigar significa que deben de buscar la información y deben de comprender la información que van a escribir. Entonces, propiedades de los logaritmos, y mañana les voy a preguntar acerca de estas propiedades y obviamente las vamos a ocupar para resolver dominios de los logaritmos. Entonces, propiedades de los logaritmos, no sé cuántas vayan a traer. Algunos autores dan 3, algunos autores dan 4, algunos autores dan más.
o menos, no sé, dependiendo de lo que ellos consideren necesario para sus libros o para su página de internet. Entonces, para mañana esto, les voy a preguntar de esto y por favor entiéndanlo porque mañana lo vamos a ocupar para estas dos funciones que vamos a estudiar el día de mañana. Ok. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Propiedades de los logaritmos. No. Bueno, No, mañana los voy a citar a las 9:30. Por favor, lleguen a las 9:30 porque a lo mejor sí vamos a necesitar un poquito más de tiempo para estas funciones. O a lo mejor no, a lo mejor nos vamos antes también. Pero 9:30, porfa. ¿Sale? sí, profe. Ok, profesor. Bueno, nos vemos mañana. Les paso las imágenes de las funciones que les encargo de tarea de esta clase y bueno, ahí ya tienen esta otra tarea. Propiedades de los logaritmos. Sale, chicos, nos vemos. Hasta luego. Profe, bye. Hasta luego, profe. Ok, bye. Hasta luego.